Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más del curso de Geografía. En esta nueva semana vamos a trabajar el tema denominado geodesia. Dentro de este tema vamos a conocer algunos aspectos principales, características, elementos y sobre todo conocer cuál es el objeto específico de esta ciencia auxiliar. Recordemos que la geodesia es una ciencia auxiliar de la geografía, que justamente fue el tema que hemos trabajado anteriormente, donde de alguna manera esta ciencia ayuda, complementa al estudio, al desarrollo y al accionar de la ciencia geográfica. Primero empezamos y nos preguntamos, ¿qué estudia la geodesia? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objeto de estudio de esta ciencia? Principalmente, la geodesia sabemos que es una de las ciencias más antiguas, ¿no? Es una de las ciencias muy antiguas que de alguna manera fue iniciada por el hombre, por el ser humano. Su objeto de estudio de esta ciencia es la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, su campo, gravedad y sus variaciones temporales. Este vendría a ser el objeto principal de estudio de la geodesia. La palabra geodesia, como cualquier término, también tiene una etimología. Y esta palabra proviene del griego geoiak, geodasia, que significa división de la tierra. Es aquella ciencia que se basa principalmente en lo que es estudiar la forma y dimensión de la tierra. Incluso cuando nosotros hablamos de esta forma y dimensión de la tierra, habíamos comentado que nos referimos a los círculos y líneas imaginarias. ¿Se acuerdan? Hablábamos de los paralelos, los meridianos, los trópicos, radio, la línea ecuatorial, entre otras. Dentro de esta investigación incluye la determinación del campo gravitatorio. Hablamos lo que es externo de la Tierra y sobre la superficie del fondo oceánico. Una parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición de puntos sobre la superficie terrestre, y eso pues se desarrolla mediante lo que es las coordenadas geográficas. ¿Y qué puntos encontramos acá? Hablamos de lo que es latitud, longitud, altura. Al hablar del término de geodesia, encontramos al griego. Mire, encontramos a un griego que fue el que usó oficialmente este término de geodesia. El término de geodesia, que significa divisiones, o yo divino, ¿no? Yo divido, fue usado inicialmente por este griego, quien fue Aristóteles, y que de alguna manera para Aristóteles puede decir que geodesia significa divisiones geográficas de la Tierra, como también el acto de dividir la Tierra, por ejemplo, entre propietarios. ¿Quién fue Aristóteles? Quizá por ahí usted ha escuchado hablar de este griego. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estancira, al norte de la antigua Grecia. Aristóteles es considerado junto a Platón como el padre de la filosofía occidental. ¿A quién se le suele considerar como el padre de la geodesia? Ya lo hemos conversado en algún momento. ¿Quién es? Se le considera principalmente como el padre de la geodesia. ¿Por qué? Porque de alguna manera fue el primero, fue el que inició, fue el que por primera vez mide todo el radio terrestre, ya que los griegos conocían que la Tierra tenía forma esférica, aunque desconocían sus dimensiones. ¿Y de quién estamos hablando? Hablamos de Eratóstenes. ¿Quién fue Eratóstenes? Eratóstenes fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego de origen cirenaico. Eratóstenes
concibió por primera vez la geografía como una disciplina sistemática, desarrollando una terminología que todavía se sigue usando hasta la actualidad. Dentro de la división de la Tierra nosotros encontramos unas líneas imaginarias terrestres, que son las que ya hemos estado mencionando por ahí. ¿A qué nos referimos con esto? Estas líneas imaginarias terrestres son el conjunto de líneas convencionales que se trazan sobre la superficie terrestre con el fin de poder ubicar con precisión un lugar sobre la Tierra. Encontramos algunas clases que son muy conocidas. Hablamos de lo que es las líneas o círculos trazados sobre la superficie terrestre, que nosotros encontramos dos grupos, y a quienes nos referimos. Hablamos de los círculos mayores y los círculos menores. Empezamos a trabajar los círculos mayores. Usted puede observar ahí en el gráfico, ¿no? Y va observando círculos máximos, polo norte, polo sur. Estos círculos mayores son todos aquellos que al ser trazados sobre la superficie terrestre dividen a nuestro planeta en dos partes iguales. Estos son el ecuador, los meridianos y la eclíptica. Usted puede observar allí, mire cómo está ubicada la superficie y que son aquellos que de alguna manera se trazan sobre ella. Encontramos el ecuador. El ecuador es el círculo máximo. Por supuesto sabemos que es perpendicular al eje terrestre. Pasa por la parte más ensanchada de la Tierra. El ecuador divide a la Tierra en dos hemisferios. ¿Se acuerda que es el gráfico que divide la Tierra en dos partes iguales? Y ahí usted lo puede observar. Hablamos del hemisferio norte, septentrional o boreal, el hemisferio sur, meridional o austral. Los meridianos. Los meridianos son círculos máximos que pasan por los polos y son perpendiculares al ecuador. Cualquiera de ellos divide la Tierra en dos partes igual. Mira, ahí usted observa meridiano oeste, este, meridiano de Greenwich. La eclíptica. Siempre por ahí nos preguntamos en qué dirección orbitan los astros cuando nosotros hablamos de la eclíptica. La eclíptica es una línea que tiene una inclinación de 23 grados 27 minutos respecto al ecuador terrestre. Esta línea une de esta manera a los trópicos. Y ahí usted puede observar, miren el gráfico que estamos viendo, la eclíptica, el plano de la eclíptica. Círculos menores. Estos círculos menores son aquellos líneas trazadas paralelas al ecuador. Se denominan menores porque dividen a la Tierra en partes desiguales. También se les conoce como paralelos. Mire usted y observe paralelo sur, observa ahí paralelo norte. Los paralelos, ¿qué son los paralelos? Los paralelos son aquellas líneas imaginarias horizontales que tienen orientación de este a oeste. Estas líneas principalmente se caracterizan por ser perpendiculares al eje terrestre y disminuye de tamaño al acercarse a los polos. Las líneas imaginarias. Hablamos del eje terrestre. El eje terrestre principalmente también se le conoce con el siguiente nombre. La conocemos como la línea de los polos, ¿no? Tiene una inclinación respecto a la vertical, lo que estábamos hablando hace un momento. Se encuentra a 23 grados 27 minutos. Una inclinación respecto al plano, 66 grados 33 minutos. También cuenta con una longitud de 12.713. Su extremo norte señala la estrella polar y su extremo sur a la constelación Cruz del Sur. Ahí usted puede observar, miren el gráfico, hablamos del eje terrestre.
Los radios. Cuando hablamos de los radios se pueden trazar infinitos radios. Su tamaño disminuye del ecuador en relación con los polos. Tiene una longitud 6.378, los polos 6.356. Vertical. Cuando nosotros hablamos de este tipo de líneas, las que señalan a la dirección de la gravedad según el cenit, punto más alto, y nadir, punto más bajo, son los que señalan los extremos de la vertical. El ecuador terrestre, principalmente conocida como línea equinoccial, perpendicular al eje terrestre, tiene dos hemisferios. Encontramos el hemisferio norte y sur. Dentro de cada uno encontramos también norte boreal, ártico, demótico, austral, marítimo. Paralelos. Los paralelos se ubican, la misma palabra lo dice, paralelamente respecto al ecuador. Su trazado transversal forma ángulos de 90. Tiene unos grados, unos minutos, círculos polares ubicados a 63 grados, 33 minutos. En ellos se produce el día artificial. Meridianos. Los meridianos son semicírculos que rodean verticalmente al planeta. Su mayor cobertura la presenta al encontrarse con la línea equinoccial. Principales meridianos: Greenwich y 180. El meridiano de Greenwich se toma como referencia para establecer la longitud del punto, conocido como el lema meridiano base. Puede darse cuenta el meridiano de meridianos, las coordenadas geográficas. Dentro de esta geodesia también encontramos una serie de coordenadas geográficas. Encontramos, por ejemplo, la latitud. La latitud es la distancia entre cualquier punto de la Tierra hacia el Ecuador. Como el Ecuador divide a la Tierra en dos hemisferios, norte y sur, la altitud también será norte o sur. La altitud mide en grados, minutos y segundos desde el 0 grado en el Ecuador hasta los 90 grados en ambos polos. Longitud. La distancia que hay entre un punto cualquiera de la Tierra al meridiano base, Greenwich. Como ese meridiano divide a la Tierra en dos hemisferios occidental y oriental, la longitud también será occidental y oriental. Esta longitud se mide en grados, minutos y segundos. El punto inicial para medir la longitud es el meridiano de Greenwich, que es la longitud cero. A partir de él se mide hasta 180 en cada hemisferio. Altitud. La altitud también corresponde a esta ciencia. Cuando un hecho o fenómeno geográfico se localiza sobre los continentes, se localiza sobre los, además de precisar sus coordenadas geográficas, es importante señalar su altitud. La altitud es la distancia vertical que existe desde un punto cualquiera a la superficie terrestre respecto al nivel del mar, que dicha distancia se expresa en metros. Bien, mire jóvenes, esto es lo que estamos trabajando en esta nueva semana, lo que es geodesia, la parte más importante, sus elementos, qué es, cuando hablamos de esta ciencia, a quién encontramos como representantes de la geodesia. Eso ya lo hemos estado mencionando. Recuerde que a través de la agenda Educay estamos enviando las actividades que corresponden a los temas que estamos desarrollando
de manera normal semana tras semana, ¿ya? Cuídese, que tenga un excelente día y gracias por su atención.